7 de la mañana, 44 minutos, y en medio de esta nueva coyuntura política nacional, la economía es uno de los frentes que terminaría más impactado y las brechas sociales tenderían a aumentar en todo el país. Pero para entender mejor cómo se percibe desde el tejido empresarial estos cambios y las repercusiones socioeconómicas, nos acompaña a esta hora María Claudia Lacotir. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham. María Claudia, gracias por estar aquí a esta hora. Como anillo al dedo nos llega esta participación suya, porque en medio de todos estos cambios que estamos viendo, que se dan ayer con todo ese remesón ministerial en el gobierno, hay un grupo que es un grupo bastante fuerte, poderoso, de peso en el país, que es el sector empresarial, ese tejido empresarial. Y antes de que nos vayamos a detenernos poco a poco en cómo todos estos cambios van a empezar a mover esta dinámica empresarial en Colombia, hablemos de esto, de ese cierre de brechas sociales, que usted bien lo mencionaba en distintos espacios, es tarea de todos. ¿Por qué es tarea de todos? Principalmente gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante estar aquí con ustedes. Sabemos y estamos conscientes que el país necesita seguir cerrando las brechas. Se viene haciendo un proceso de muchos años y hoy en día, lo acabamos de ver en la encuesta que se mostraba de Inbamer, donde el 79% cree que el gran problema es la pobreza y cómo se va viendo ese proceso que no va bien. Entonces, parte del ejercicio es cómo logramos reducir esa pobreza para que los colombianos tengan bienestar. Y que de hecho está golpeando no solamente la imagen favorable del presidente de la República, la imagen del presidente Gustavo Petro, sino también de los principales alcaldes de las ciudades más importantes de Colombia. Así es. ¿Y cómo se logra hacer esto? Tenemos bastantes cifras y análisis, y hay algo que a mí me parece muy importante, y es, en un estudio que hizo Fedesarrollo estableció que para lograr reducir la pobreza, el 72% de los colombianos que tienen un empleo formal salen de la pobreza extrema, mientras que solamente el 9% que tienen un subsidio salen de la pobreza. Entonces, aquí lo que hay que trabajar y construir entre todos es lograr ese vínculo, fortalecer el vínculo entre el desarrollo social y el desarrollo productivo, a través de la generación de empleo, a través de la generación de empleo formal, y eso lo está haciendo el tejido empresarial en conjunto con otras variables y otros actores a nivel nacional. Y eso lo viene haciendo el tejido empresarial, y cada vez con más fuerza, y necesita, por supuesto, cada vez más respaldo. No 94, sino 84% del empleo lo gestiona el tejido empresarial en el país, y solo el 6% el gobierno. Ese 84%, María Claudia, está representado principalmente ¿en qué sectores? Ese 84% es empleo formal, porque también tenemos el informal, que son 12 millones de empleos informales. Sin embargo, ese empleo informal no genera un ingreso para poder aportar a toda la parte de la cobertura pensional y otras necesidades que tiene el país. ¿De dónde viene? Pues por supuesto vienen de diferentes sectores a nivel nacional, de manufacturas, de industria, puertos. O sea, tenemos una diversificación para transporte, logística, tenemos una diversificación importante dentro de esa generación de empleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y parte del ejercicio es cómo logramos mayor generación de empleo, y para eso necesitamos herramientas que habilite el proceso y que le dé cada vez más viabilidad al tejido empresarial. Colombia, su estructura de tejido empresarial, el 92% son microempresarios. Tenemos que seguir... Ni siquiera medianos, sino micro, los más chiquitos. Microempresarios, son pequeñas empresas que todos los días hacen un esfuerzo enorme para poder generar empleo, para poder generar bienestar a sus empleados como también a sus comunidades. Y en ese sentido tenemos que seguir fortaleciéndole herramientas que los habiliten, no que los inhabiliten. Que ya ahora vamos para allá, porque con el tema de la reforma laboral vamos a ver cómo terminan esos microempresarios y esos emprendedores del país también afectados. Empresas viables, usted hablaba de las herramientas para que las empresas puedan ser y tener una proyección empresarial un poco más visionaria en medio de todo este escenario. ¿Cuántas empresas viables, de acuerdo con esa configuración, podemos decir que hoy tiene Colombia? Lo primero y más importante es el por qué hay necesidad de empresas viables. Hay que tener en cuenta que el crecimiento del país se da en un 80% por el consumo de los hogares. Ese consumo de los hogares se da por remesas, crédito y empleo.
El empleo, como acabamos de ver, en su gran mayoría lo genera el tejido empresarial. Necesitamos que las empresas tengan la posibilidad de seguir construyendo oportunidades para los colombianos. Y en ese sentido, hay un número importante, son más de 1 millón de empresas a nivel nacional que están constantemente generando ese proceso de crear 9.200.000 empleos en el país. Necesitamos que ese grupo de empresas siga creciendo y se disminuya la informalidad. Y fortaleciéndose. Y se disminuya la informalidad. ¿Para qué? Para que los colombianos tengan recursos en sus bolsillos, para que puedan gastar, para que puedan tener una vida digna, para que tengan bienestar. Se necesita ese proceso de generación de empleo. Usted mencionaba algo y es el gasto en los hogares, el consumo en los hogares, pero ahí viene lo que ustedes bien nombran el coco para los hogares y para los colombianos. La inflación del 13% que le está pegando directamente al bolsillo de los colombianos. ¿Qué lectura tiene frente a eso? Que de alguna u otra forma también las empresas tratan de cada vez, digamos que, sacar para apoyar más a los colombianos, pero algunas veces con todos estos cambios no es posible. Pues desde enero venimos haciendo llamados para un trabajo mancomunado entre el gobierno nacional, el tejido empresarial y todos los actores que influyen dentro del desarrollo económico del país, porque definitivamente una inflación alta del 13%, que si bien ya se mantiene o se ha mantenido en este momento, es mayor costo para el bolsillo de los hogares, menos poder adquisitivo para que las personas puedan comprar lo que necesitan. Y en ese sentido, pues tenemos que trabajar para lograrlo disminuir. Tenemos que generar acciones que nos permitan generar confianza y certidumbre. ¿Por qué? Porque parte de ese proceso también tiene que ver con esos mensajes a nivel nacional que generan un costo mayor. Bueno, yo tengo que aprovechar este espacio que tengo aquí con usted, porque desde esa visión de líder y desde ese conocimiento también de cara a cara con los empresarios, hay que tocar este tema de la coyuntura política y también de las reformas. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen desde AmCham frente a este nuevo gabinete que vemos que se ha conformado? Específicamente, esa salida, por ejemplo, del ministro José Antonio Campo, de Minhacienda, un hombre que ha generado confianza en la institucionalidad, en los mercados nacionales e internacionales, pero que también de alguna forma, he dicho por muchos expertos, es un polo a tierra. Y llega Ricardo Bonilla. ¿Qué lectura tienen de eso? Nosotros primero tenemos que agradecerle al ministro Campo por todo el esfuerzo y toda la generación de confianza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que logró dar a través de las diferentes aperturas de diálogo que tuvimos con él. Definitivamente hizo un esfuerzo para trabajar mancomunadamente con el tejido empresarial y siempre hubo un diálogo. Con el doctor Bonilla hemos tenido muy buena relación, hemos tenido diferentes espacios de conversación desde la Cámara Colombo-Americana y sabemos que vamos a seguir manteniendo ese proceso, pero tiene una responsabilidad importante en continuar en esa generación de confianza, de certidumbre, de diálogo, de trabajo mancomunado con el sector privado. Ayer él tuiteaba en la tarde que va a continuar con mantener esa estabilidad en la economía del país. Así es. Y es que parte del ejercicio es cómo construimos todos confianza, porque vemos que hay muchas variables que dependen de esa confianza, y esas variables que dependen de la confianza son las que van a afectar el bolsillo de los colombianos. Bueno, ya para cerrar, María Claudia, muy rápidamente, yo no la voy a dejar también ir sin que nos cuente un poquito acerca de Aliadas, que es esta asociación en donde hay 7.000 empresas y 5 millones de trabajadores, prospectivas y también esas metas trazadas frente a toda esta nueva constitución política del país. Aliadas es la alianza que agrupa a 40 gremios y asociaciones en el ámbito nacional. Reunimos 7.000 empresas a nivel nacional, 5 millones de empleos formales se agrupan dentro de Aliadas, y lo que busca Aliadas es cómo podemos contribuir a ese desarrollo económico social a través de una unión de 40 gremios y asociaciones de diferentes sectores especializados para poder trabajar en ese bienestar de los colombianos. Cada acción que estamos proponiendo desde Aliadas, de las posiciones que estamos trabajando, es cómo complementamos, cómo hacemos un ejercicio que ayude a que lleven a mayor bienestar, porque al final, ¿qué es lo que nos une? Nos une Colombia, y en eso tenemos que trabajar todos para sacarlo adelante. Y antes, muy rápidamente, el Consejo Económico Público Privado, ¿qué se busca con esto? Nosotros hemos querido proponerle al señor presidente Petro que creemos un ámbito en el que nos permita una cooperación entre el sector público y el sector privado. Creemos que a través de ese proceso podemos trabajar muchas de las variables que se están viendo a nivel nacional que le están pegando a ese bienestar y a esas necesidades de los colombianos. Por ejemplo, la inflación. Como bien se ha mencionado, la inflación tiene unas causas, y esas causas hay que trabajarlas, y esas causas se pueden trabajar desde el sector privado como desde el sector público, pero hay que unir esfuerzos. Las brechas sociales, si bien
cada uno, porque el tejido empresarial le viene apostando hace mucho tiempo a reducir esas brechas de forma unilateral. El gobierno también, si unimos esfuerzo, podemos generar mayores beneficios, porque cada uno está haciendo su esfuerzo unilateralmente, se ven resultados, pero si se unen los esfuerzos entre el sector público y privado, pues los resultados van a tener un mayor impacto. Vamos a tener la posibilidad de priorizar, que eso es parte también de la propuesta dentro de la cooperación y ese grupo de trabajo que podamos regenerar, es cómo cooperamos para lograr generar acciones conjuntas que prioricen, que lleven a consenso, que llevemos a tareas puntuales que cada uno desarrolle para un bien común, que es Colombia. Conclusión antes de irse. Respuesta, sí, no y por qué. ¿Generación de empleo amenazada en ese momento en el país? Sí, porque tenemos una viabilidad del tejido empresarial, de las microempresas, de los emprendedores, que puede estar amenazada con no propuestas que lleven a generación de empleo. Vemos que hoy en día no se está dando la oportunidad de actualizar el Código Sustantivo de Trabajo, que necesita actualizarse con las nuevas industrias, con las nuevas generadores de empleo, y en ese proceso hoy tenemos políticas que no están llevando a esa actualización. María Claudia, gracias por estar Andrés, aquí muchas gracias. con nosotros, compartiéndonos esa visión desde el tejido empresarial, que es clave para entender cómo se reorganiza y también cómo los colombianos pueden ver nuevas salidas frente a lo que está pasando en el país. Gracias, María Claudia. Muchas gracias a ustedes.